Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde entramos a su casa a través de la televisión, a través de Mariavisión y a través de las redes sociales. Y lo que intentamos es compartir cuatro sacerdotes desde nuestras visiones y desde nuestro trabajo totalmente distinto, pues algunos temas que pues son primordiales en la Iglesia Católica. También aquí comentamos los acontecimientos más importantes que se celebran en nuestra iglesia. Siempre tenemos un invitado, hoy tenemos a una gran invitada. Por supuesto que el tema, cuando digo invitada, va a ser referente a la mujer, el papel de la mujer en la iglesia, y para eso está con nosotros Javier Monroy desde Roma, Patricio Lynch desde Filadelfia, Estados Unidos, desde Cuernavaca, Morelos, está Daniel Portillo. Bienvenidos, hola, ¿qué tal? Hola, saludos a todos. Un gusto. Y con nosotros está como invitada Patricia Espinosa Hernández. Ella es psicoterapeuta, es psiquiatra, es miembro además del equipo de formación del Seminario Arquidiocesano de la Ciudad de México. Bienvenida, Patricia, Ciudad de México. ¿Qué tal? Buen día. Pues bienvenida a este Iglesia Online, en donde vamos a compartir contigo, con una mujer, el papel que hay de la mujer en la iglesia. ¿Qué papel? Si es un papel primordial, si se está trabajando. Yo sé que tú eres formadora, que estás muy en contacto también en la Universidad Pontificia de México, en la Universidad de Lumen Gentium. Bueno, ¿tú cómo te sientes como mujer en la iglesia? ¿Qué aportes se está haciendo y qué falta en la iglesia? Bueno, pues sí, voy a cumplir 2 años en el equipo de formación del Seminario Conciliar de México. Somos 22 formadores, soy la única mujer laica y bueno, siempre este tema causa un poco de extrañeza en la gente, como que están acostumbrados a que la mujer suele tener un papel de otra naturaleza, ¿no? Generalmente secundario, es decir, un papel en donde muchas veces puede tener voz pero no voto, o voto pero no voz, o a veces ni voz ni voto, ¿sí? Y en ese sentido, precisamente el señor cardenal, el arzobispo de México, pues viene con este proyecto de una nueva visión de la iglesia, y en él considera la importancia de que haya una mujer dentro de la dinámica de la formación. Las mujeres pues siempre aportamos una visión distinta, ¿no? Pensamos distinto, tenemos una forma de relacionarnos también diferente, y esto es una cuestión bastante importante, ¿no? Y necesaria dentro de... por supuesto, siempre se encuentra uno con gente que está completamente abierta a la participación de la mujer, pero también nos encontramos con un gran número de personas que siguen viendo que, bueno, la mujer, como que en un mundo de hombres, que es el mundo de la iglesia, particularmente del clero, pues no tiene nada que hacer, ¿no? Y a veces se lo plantean a uno directamente, abiertamente, y otras un poco atrás, ¿no? Por las espaldas. Pero me parece que se está abriendo apenas una brecha, ¿no? El Papa Francisco, bueno, ha hecho muchos cambios en ese sentido. Hoy hay cargos importantes dentro de la iglesia en Roma, pues los tienen mujeres. Estamos empezando, pero obviamente falta muchísimo, muchísimo por hacer, ¿no? ¿Puedo comentar algo, Adelante, Javier? Daniel, sí. Es que quisiera pedirle a la producción si pudiéramos contar con una fotografía. Están en la capilla del Seminario Conciliar, y entonces es una celebración es una misa concelebrada. Patricia me ayudará a precisar de qué ceremonia se refiere, según yo es el día de la fiesta patronal del seminario. El punto es que está, haz de cuenta, reservados los lugares de los formadores. Está Patricia ahí, y luego hacia atrás todos los concelebrantes detrás. Para mí fue una fotografía que llamó mucho la atención, me inquietó mucho, porque en los estilos que hemos manejado en la iglesia, creo que
justamente y lamentablemente creo que es en donde menos espacio le hemos dado a la mujer y menos credibilidad también en el hecho de la capacidad, en el hecho de la pericia, en el hecho de su expertise que puede tener y de la sensibilidad que nos puede aportar dentro de la iglesia. Llamó mucho la atención esa fotografía porque es justamente como el punto de ubicar en un ambiente, por así decirlo, celebrativo, cúltico, como Patricia, reitero, porque a lo mejor para Javier Monroy eso pueda despertar llamarle la atención, porque no es una persona que ayuda o que apoya externamente al equipo formador, sino que es parte del equipo formador. Me llamó la atención cuando en alguna ocasión conocí su espacio que tiene ahí en el Seminario Conciliar, su oficina. Pues obviamente para cualquier muchacho, para cualquier joven, pues es un choque. Imagínate, por ejemplo, que en ese seminario fuera también formador Patricio Lynch. El cuarto, ¿cómo lo tendría? Todo desasiado, desastres. Qué complicación. Sin el más mínimo combinación de colores, nada. Y luego de repente entrar a una habitación donde está ordenada, bella, orgánica. Donde hay un rasgo femenino que es necesario cuando hay tanto hombre junto. Exacto. Bueno, sí, en esa fotografía que decías parecía yo como un lunar en medio de todo lo blanco, porque precisamente, exacto, ¿no? Sí. Bueno, si me permiten el derecho a la defensa, y ante la presencia de dos psicólogos, como ya alguna vez lo he dicho, padre querido Daniel, lo que ha expresado recién se llama proyección, ¿no es cierto? sobre el desorden en mi habitación. No, pero más allá del chiste, celebro, Patricia, lo que contás, y a la vez también no, me preocupa, digamos, que dentro de 22 formadores solamente haya una mujer. Quizás lo estamos celebrando, pero que en el siglo XXI haya una mujer entre 22 formadores, creo que habla de esta resistencia que estabas hablando, ¿no es cierto? Exacto, sí. Y me preocupa también por algunas experiencias que voy teniendo por mi ministerio en diversos lugares, que percibo y experimento que lamentablemente a la mujer se la deja en un lugar de servidumbre, ¿no? Recién hablabas de que a veces no tiene ni voz ni voto, y lamentablemente es así. Cuando la paradoja es que la mayoría de los que participan de las liturgias y las celebraciones eclesiales, de los que vienen a los templos, la mayoría son mujeres. Entonces, pienso en esto que decís también del Papa Francisco, que está abriendo la puerta en distintos lugares en la Curia Vaticana a las mujeres. Me parece que el Papa está abriendo procesos que ojalá Dios quiera sean irreversibles, ¿no? Pero me parece que aún estamos años luz de lo que debería ser, de lo que Jesús quiso, ¿no? Quizás en algún momento de la charla podemos charlar un poco, podemos dialogar un poco acerca de lo que Jesús hizo, de lo que generó su acontecimiento, especialmente en el rol de la mujer, ¿no es cierto? Así que bueno, dejo abierto también ese planteo. Pues yo quisiera hacer una pregunta a Patricia en relación a la formación, ya que estamos con este tema, ¿no? Es un tema que a mí también pues, me interesa especialmente porque me dedico a ello, ¿no? Que es la presencia de la mujer. Me sorprende y me sorprende muy gratamente, muy positivamente, Daniel, que en el equipo de formación haya una mujer y ojalá estuviera más, no sé si se puede decir equilibrado, ¿no? Aunque no es cuestión de números esto, pero cómo la sensibilidad de la mujer tiene tanto que decir y tanto que hacer en la formación de las vocaciones masculinas y femeninas, ¿no? Igual que seguramente el carácter masculino tiene mucho que decir en la formación de las vocaciones de una mujer, ¿no? Como de complementarlo todo es muy importante. Entonces yo quisiera preguntarte, Patricia, ¿cómo ves tú el tema de la presencia de la mujer en la formación de los seminarios? Si queréis, para acabar por este tema y a lo mejor pasar a la figura de la mujer en otros espacios eclesiales, ¿no? Sé que en la nueva Ratio Fundamentalis sobre la formación en los seminarios hay un número sobre este punto, ¿no? El 150 o 151 por ahí, ¿no? Que habla de la presencia de la mujer fundamental, ¿no? Para formar bien, de manera integral, a un sacerdote. Tú estás ahí metida, tú lo conoces perfectamente. ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde crees que tenemos que caminar en todo esto? Bueno, en mi caso, a mí además me toca coordinar el Departamento de Desarrollo Humano y Psicopedagogía, ¿sí?
Es decir, me toca toda la parte de los procesos psicológicos y psicopedagógicos. Entonces también es un área a la que no se le daba antes de estos 2 años el peso suficiente, ¿no? Simplemente, bueno, sabemos todos que la formación tiene como dividida esta parte intelectual, humana y espiritual, ¿no? Y a la parte humana, que no sé por qué la dividían, de lo intelectual también, pues la tenían como muy poco valorada, ¿sí? Es decir, generalmente la formación se fijaba por un lado en la dirección espiritual y por otro lado solo en las cuestiones académicas, básicamente las cuestiones disciplinarias. Y no existía el Departamento de Desarrollo Humano y Psicopedagogía. Hace 2 años me corresponde a mí organizarlo. Soy yo como miembro de la formación, como formadora, pero en ese departamento existen 12 terapeutas, entre ellos hay un psiquiatra, un médico, los demás son psicólogos, y de esos 12 10 son mujeres, ¿sí? Así es de que estas terapeutas trabajan también con los seminaristas. La formación en el seminario conciliar no solamente está enfocada a la formación de los seminaristas, también a la formación permanente. Y en ese sentido, los propios formadores han acudido dentro del área a pedir ser evaluados, a ciertos acompañamientos también del área emocional, psicológica. Entonces, es un área muy particular, muy sensible, que no se le daba este peso y que además, bueno, la perspectiva femenina dentro del ámbito de la psicología, de la psiquiatría y de la psicoterapia, pues también tiene un peso distinto, ¿no? Los que hacemos psicoterapia sabemos que las cuestiones transferenciales son particularmente diferentes en el sentido de una terapeuta mujer que un terapeuta varón. Entonces, toda esta parte, vamos, yo me encontré cosas muy simples, tan básicas como que si alguno de los miembros del equipo formador se enferma, pues nadie preguntaba muchas veces ni cómo seguían, ¿no? Y yo preguntaba, y les preguntaba además personalmente, o si alguien cumple años, pues ellos tendrían algo tan simple como a mandar un saludo grupal, y yo pues como mujer soy más personal, y entonces pues yo les mandaba un saludo personal, ¿no? O sea, esas cosas que pueden ser tan simples, ¿sí? Son cosas que matizan la presencia de la mujer. La teología del detalle, ¿no? Que tanto hace falta no solamente en los seminarios, sino también en la vida cotidiana de cualquier sacerdote religioso o religiosa, porque al final es el detalle cotidiano es el que pues va labrando el corazón de cada uno, ¿no? Y nos va labrando solidariamente a todos. ¿Alguna pregunta más para terminar este primer bloque con Patricia? Yo tengo una, pero se la dejaría para el siguiente bloque porque creo que me gustaría... Perfecto. Sí. Pues nada más sí decir que con el Papa Francisco se han abierto las puertas a todos a lo que es la mujer en los dicasterios, particularmente en el dicasterio para los laicos, la vida y la familia. Así lo decía en un discurso a este dicasterio el 16 de noviembre del 2019, del año pasado, y él decía que el futuro de los laicos es sentir, y el futuro de la Iglesia es sentir con el corazón de la Iglesia. Ahí les decía que tenemos que tener un concepto muy agustiniano a propósito, y no quiero hacer publicidad, pero es muy agustiniano el concepto de Iglesia Madre y también el de la mirada como hermanos. Nos quedamos aquí, vamos a un bloque y enseguida volvemos aquí en Iglesia Online, 4 sacerdotes, Patricia Espinosa Hernández con todos ustedes.
Pues aquí estamos nuevamente 4 sacerdotes en Iglesia Online, María Visión y a través de las redes sociales. Estamos compartiendo con ustedes el papel de la mujer en la Iglesia Católica. Quisiera nada más de estos 3 papas hacer un resumen. Estamos con Patricia Espinosa Hernández. Ella es formadora en el Seminario Arquidiocesano de la Ciudad de México. El Papa Juan Pablo II pues ya estaba inquieto con este tema y el 15 de agosto de 1988 escribe sobre la dignidad de la mujer. Más adelante, en junio de 1995, se dirige a las mujeres en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín. Esto es junio del 95. Joseph Ratzinger, el que es Papa Benedicto XVI, él pues también escribe una carta en el año 2004 a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer. El Papa Francisco, el día 1 de enero de este año 2020, hizo una hermosa homilía sobre la mujer, dedicada a la mujer y a María, que se tapó con ese saludo que tuvo el día anterior, un poco distante ante pues una mujer oriental. Pero bueno, realmente es un discurso que si ustedes lo pueden sacar de internet, yo les invito a que lo saquen y vean el papel primordial que tiene la mujer dentro de la Iglesia y lo que quiere el Papa, que va más allá de la funcionalidad de la mujer, ¿no? Él nos dice, y lo dijo también el 16 de noviembre del 2019 en el discurso al dicasterio de Laicos, Familia y Vida, decía: no clericalizar a los laicos y abrir nuevos horizontes para comprender bien lo que es la mujer en la Iglesia. A partir de aquí, Daniel, Patricio, Javier, Patricia, adelante. Patricia, yo quisiera celebrar que te conozco desde hace 9 años y te conocí como catequista, te conocí como lectora en la Eucaristía en la que asistían tu familia, incluso tu esposo junto contigo, tu hija, tu hijo, eran los lectores de la misa. Y a la vuelta de los 9 años, me alegra mucho que hayan justamente aprovechado todo el potencial que como mujer tienes para abonar y para aportar aún más en la Iglesia. Y lo digo esto porque pienso en muchas mujeres de la Iglesia que, siendo catequistas, siendo lectoras, siendo ministros de la comunión, aún pueden aportar algo más de aquello que son y de aquello que en su trayectoria han hecho. A mí hay algo que me llama mucho la atención en la Iglesia actualmente, al dedicarnos en el tema de la formación a nuestros agentes de pastoral, a las parroquias, a los presbiterios, etcétera. Siempre hay una constante. La constante es que se prefiera más al cura, que se prefiera a la mujer por encima de la mujer. Es decir, aunque la mujer sea la expertise en el tema, muchas veces se opta o se elige que sea más el cura el que vaya a dar la formación, vamos a llamar cualquier tema, por ejemplo, sobre la madurez. Que sea el sacerdote, sin ser psicólogo, terapeuta, nada, quien dé el tema a invitar a una persona de nuestra comunidad parroquial a que comparta justamente esa temática. Me hace preguntarme por qué le tenemos miedo a la mujer en la Iglesia y por qué le tenemos miedo a que la mujer ocupe espacios de formación en nuestro ambiente eclesial. No sé qué pienses tú, Patricia. Bueno, sabemos bien que lo que sucede en la Iglesia es reflejo de lo que sucede en la sociedad también, ¿no? De manera que el temor a la mujer no solamente se da dentro del ámbito de la Iglesia, de parte de los curas, sino en general de parte del varón en muchos ambientes. Y esto tiene que ver con la historia personal. Es decir, el vínculo con la madre va a determinar de una manera muy, muy importante, muy evidente, la manera de vivir a la mujer. Y en ese sentido, por eso podemos ver que hay sacerdotes que son muy abiertos para la participación de la mujer y otros que la ven verdaderamente como la tentación en persona y como alguien a quien hay que mantener constantemente a raya. Entonces son cuestiones muy personales las que influyen en ese sentido, ¿no? Y por eso vemos esta especie de amenaza que puede ser una mujer para algunos, ¿sí? En una masculinidad poco desarrollada,
por así decirlo, una inmadurez psicoafectiva, a veces incluso sexual, que ve a la mujer como una figura amenazante, no como una compañera. No estoy hablando como esposa, sino como una compañera de vida, de amiga, de hermana, etcétera, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, yo en este sentido, si me permiten, me viene esta reflexión, ¿no? De que estemos hablando de este tema y tener que justificar y fundamentar el porqué del rol de la mujer en la iglesia, hasta me parece hasta mentira, ¿no es cierto? Una cosa que debería ser obvia. Y en este sentido, creo que traemos un lastre de la historia, pero que sería interesante que volvamos a los orígenes de nuestra fe, al acontecimiento de Jesús. El Nuevo Testamento nos ofrece un ideal de igualdad. Sabemos que Jesús tenía una comunidad de iguales. Recién hablaban del contexto histórico, en este tiempo, que no solamente la mujer queda discriminada en la iglesia, sino también en otros lugares. En la época de Jesús sucedía algo similar. Sabemos bien que en la religiosidad judía la mujer quedaba solamente en el ámbito doméstico, era propiedad del padre, después era propiedad del esposo. Sabemos que la mujer, por ejemplo, no se le enseñaba la Torá. Otros ejemplos, no podía hablar con hombres en el espacio público. O sea, había una situación de vulnerabilidad social extrema de la mujer. Y Jesús en ese sentido lo que hizo fue subvertir estas costumbres de alguna manera patriarcales y machistas, ¿no? Jesús generó una comunidad de iguales y tuvo discípulas, que en ese sentido fue una novedad absoluta, ¿no? Entonces, y me gusta una expresión de Pablo, ¿no? Pablo en Gálatas dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Digo, tenemos que sacarnos este lastre que a veces tenemos en la iglesia, de una iglesia clericalista, machista y patriarcal que discrimina a la mujer, ¿no? Y volver a las fuentes de Jesús, que fue experimentado como un liberador y como aquel que trajo la igualdad de la mujer con los hombres, ¿no? Parece increíble en el siglo XXI tener que hablar de esto, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Y denunciar todavía estas actitudes a veces machistas que encontramos en la iglesia. Incluso yo agregaría, bueno, acabamos de pasar la Semana Santa y yo acabo de hacer un artículo para una revista de la Arquidiócesis y decía, no hay que olvidar, la mujer está llamada a anunciar que el sepulcro está vacío. Ese es un papel fundamental, ¿no? Los evangelios no lo plantean, es decir, tiene un papel primordial, ¿no? Pues así es, Patricia. María Magdalena, el apóstol de los apóstoles, fue una mujer, la primer testigo de la resurrección, y fue una mujer la que fue a anunciar esta buena noticia a los apóstoles. Me parece que, claro, digo, es más que obvio y tenemos que volver, por eso decía, a las fuentes del Nuevo Testamento, ¿no? Con este ideal de la igualdad, que es lo que Jesús quiso y aquí es lo que Jesús quiere, además. Sí, María Magdalena es precisamente a la primera persona, según el Evangelio de Juan al menos, a la que se le aparece Jesucristo resucitado. El tema es muy serio y muy importante, ¿no? Sí. El Papa elevó a la categoría litúrgica, no sé si a fiesta, me parece, ¿no? Y a la fiesta de Santa María Magdalena como la apóstol de los apóstoles, para hacernos ver cómo la funcionalidad que tenemos los clérigos es una funcionalidad muy importante, muy sagrada, muy representativa de Jesucristo Pastor, todo lo que queramos, ¿no? Pero no es por eso la que está por encima de cualquier otra funcionalidad, ¿no? Es decir, María Magdalena nos recuerda precisamente cómo la feminidad incluso es la que tiene que matizar todos estos aspectos más clericales y le tiene que dar un sentido, ¿no? Yo pienso en todo esto que estamos comentando, hago una reflexión y te doy la palabra, Patricia, a ver qué piensas tú, ¿no? Yo creo que lo necesitamos mucho una integración completa de todo lo masculino y femenino en este caso, ¿no? Creo que, por ejemplo, en teología bíblica, ¿no? Yo sé que hay una línea de interpretación feminista, ¿no? De la palabra de Dios. Y es cierto, no interpreta igual la palabra de Dios una mujer que un hombre. Hay unos matices distintos porque lo hacemos desde nuestra persona. Pienso que en la iglesia, en el evangelizar, en el ver la vida, en el sentir todo, no es lo mismo una mujer que un hombre. Entonces yo creo que necesitamos formarnos de manera integral en todo esto, ¿no? Por encima de si hay muchas o pocas mujeres en unos cargos o en otros en la iglesia, ¿no? Pienso que necesitamos siempre la doble sensibilidad, sobre todo ahora con estos tantos cargos masculinos, necesitamos con mucha urgencia toda esa sensibilidad, esa manera de ver la vida, de sentirla, de vivir la fe.
No sé, ¿qué piensas de esto, Patricia? Lo que pasa es que yo creo que mucho del mundo occidental y del mundo visto desde la razón y la ciencia ha descalificado muchísimo los atributos femeninos que, digo, no es que nosotros no seamos racionales, pero tenemos atributos como la ternura, la compasión, un desarrollo mucho más profundo de la empatía en muchas ocasiones, y en nuestra cultura se desvalorizaron estos elementos, ¿no? Y se vieron como si fueran, en lugar de atributos, como debilidades, como fragilidades, ¿no? Y en ese sentido, entonces, para muchos ser mujer es ser frágil. Y no entienden todavía que precisamente la ternura es un elemento que Jesús tenía, ¿no? O sea, si podemos imaginarnos la mirada de Cristo a la gente, a los desprotegidos, pues debió estar llena de una profunda ternura, ¿sí? Así es de que me parece que habría que resignificar las cualidades de la mujer en el aspecto de eso positivo que aportamos, ¿sí? Esa presencia, ese detalle que mencionaba Javier hace un rato, ¿no? La estética, todo esto que para la mujer cuidar el nido, cuidar la casa es tan importante. Gracias, Patricia. Yo quisiera, porque nos están viendo personas que quizás mujeres han sufrido en sus parroquias humillaciones por parte de sacerdotes. Y desde aquí yo quisiera pedirles una disculpa, porque no todos somos así. Les ha salido la misoginia, en fin, como pues ese apartamiento hacia la mujer. Y también quisiera pedir disculpas cuando algún sacerdote se ha sobrepasado y no ha sabido pues ver el sacerdocio como una fuente de alegría, como dice Cristóbal Fons en una canción, como una paz armada. En fin, yo creo que en esto hay siempre, vamos un poco a las posiciones para que también los que nos ven puedan funcionar y, más que funcionar, tratar, ¿no? Tratar de comprender estas dos problemáticas que hay. La intimidad con la mujer y también el odio o el sacar fuera a la mujer de lo que son las sacristías porque yo no quiero relacionarme con ninguna. Y expresiones, no, es que es mujer, las religiosas, qué complicadas expresiones que uno escucha dentro de la iglesia y que son humillantes y en lo personal duelen. No sé qué quieren aportar sobre esto. Agregaría nomás que dos realidades, además de estas que creo que son necesarias de pedir perdón, otra también es el encasillamiento, ¿no? O sea, el pensar que la mujer solamente está para realizar ciertos oficios secundarios, terciarios o de un Exacto. rango más inferior dentro de la iglesia. Luego también pensando en la vida religiosa femenina, ¿no? Ya lo mencionaba en alguna ocasión el Papa Francisco, pero es pensar que la vida religiosa femenina solamente existe para hacer servicio doméstico. Que hacen el servicio doméstico, correcto, en algunos obispados, en algunos seminarios, para cocinar, etcétera. Y dos, también como la indiferencia, es decir, a no percatarnos el gran potencial que una mujer puede aportar, abonar, ofrecer a la iglesia desde lo que es y desde lo que tiene. Yo en lo personal, y termino mi anhelo y mi deseo y mi oración, ¿no? De que como la iglesia primitiva, que había liderazgo de las mujeres, que las mujeres se animen, ¿no? a tomar esos espacios de liderazgo que no necesitan del permiso de los hombres, ¿no es cierto? Así que tengan esta capacidad de asumir estos roles, ¿no? y de tener la voz que siempre tuvo que tener la mujer en la iglesia. Así que también te agradezco, Patricia, por todo lo que nos has compartido y también por lo que estás haciendo desde tu lugar. Yo también quiero agradecerles a los cuatro, a ti, Patricia, especialmente por lo que estás haciendo, tan importante para la Iglesia. Es todo un ejemplo. Ojalá que haya muchas más mujeres así. Y estoy entusiasmado porque el Papa Francisco creo que está dando, con su prudencia, porque es muy prudente, pero dando grandes pasos a este respecto, ¿no? Para que no sea solo algo funcional, que comentabas tú, Javier, sino para que sea realmente tengan cargos importantes y que nos resignifiquen, ¿no? Como ha dicho Patricia,
a mucho el sentir de la fe y el vivir la fe a los que creemos en Jesucristo. Muy bien, Patricia, muchísimas gracias. Patricia forma parte del Consejo Latinoamericano del Centro de Prevención al Menor de CEPROME, que está en la Universidad Pontificia de México. Les recomiendo que visiten esta universidad. Patricia, muchísimas gracias por tu tiempo y tu espacio. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Pues Hasta nos luego, vamos. gracias. Gracias, Patricia. Saludos. Gracias. Nos vamos recordando que la Iglesia también tiene corazón de madre. Esto es Eclesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.